¿Qué nos imaginamos cuando vemos humo? El humo se asemeja a un manto que cubre la realidad y no permite distinguir ni formas ni colores. En el programa de hoy trataremos de disipar un poco este humo que cubre nuestra realidad. Así que los invitamos a que nos acompañen. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos nuevamente con ustedes. Humo y Espejos les trae una nueva propuesta. Hoy vamos a hablar sobre la psicología de masas. Así que Marcelo, desarrollanos un poco el tema de hoy. Bueno, un poco como vos decías, si hay algo que nos enseña la historia es que ha habido pueblos donde hemos notado que una pequeña minoría puede esclavizar una enorme mayoría de gente. Y muchas veces, tal vez con un reduccionismo, se piensa que eso es seguramente fruto del poder de las armas, la capacidad de coacción que se tiene sobre esa minoría. Sin embargo, creo que el principal tema ahí es la esclavitud en las mentes. O sea, ahí es donde está el secreto. Esa gran mayoría no toma conciencia de su poder y acepta ese estado de sumisión. Esto que parece una verdad de perogrullo, ha alcanzado hoy un grado de sofisticación porque los poderes reales han tomado debida nota de cómo funciona el mundo y de estas capacidades que hay y se han perfeccionado los sistemas. Entonces lo que vamos a hablar hoy es eso, cómo se hacen operaciones psicológicas, de dónde nacen, para qué se hacen, qué efectos consiguen. Como extranjera, si hay algo que yo puedo destacar a los argentinos, es su gran conocimiento del mundo. Así que nada mejor que una buena compañía y un buen vino para charlar sobre estos temas. Y hoy nos acompaña la escritora, periodista, gran investigadora, una cronista de nuestros tiempos, Stella Caloni, y Camilo Vaca Narvaja, sociólogo, un joven sociólogo que tenemos presente para acompañarnos con el tema de hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias, un placer enorme recibirlos, así que gracias por venir. Antes de arrancar con el programa, vamos a mostrarles la primera parte de un informe que les preparamos. Con ustedes, Psicología de Masas, primera parte. Cuando vemos una publicidad para que compremos un producto o utilicemos un servicio, sabemos que el propósito es, precisamente, que compremos ese producto o utilicemos ese servicio. Sin embargo, cuando escuchamos una noticia, pensamos que lo que vemos es cierto y no nos imaginamos que pueda ser un medio para convencernos de algo. Esto se logra mediante operaciones psicológicas, resultante del estudio de la psicología de masas, en el que se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en los países centrales para su desarrollo. Aunque parezca novedoso, las operaciones psicológicas tienen una larga historia, pero hoy nos vamos a remitir a las formas modernas de campaña, donde podemos encontrar sus bases en la tarea de tres hombres clave: Ivy Lee, Walter Lippmann y Edward Bernays. La propaganda es la forma en la que la élite se comunica con el público, dice Jon Stewart en Cyborg, un documental que cuenta con la participación de intelectuales como Noam Chomsky, Howard Zinn y Michel Parenti, que documenta la historia de la propaganda en Estados Unidos y su aplicación tanto política, militar y de consumo. Cuando la Standard Oil de John Rockefeller sufre una crisis de lo que hoy denominaríamos su imagen pública,
por una serie de represiones que realizaba una Guardia Nacional mantenida y dirigida por este megamillonario, y luego de reprimir una protesta obrera con un saldo de 19 muertos, la compañía determina que hay que cambiar la imagen pública que estaba aumentando la resistencia popular. Para ello, Ivy Lee fue contratado para que con su nueva propuesta lo consiguiera. Lee, además de recomendarle que realizara donaciones públicas a Rockefeller, filtra a la prensa que le aconsejaba a la compañía lo siguiente: di la verdad, porque tarde o temprano el público se dará cuenta de ella de todas formas. Y si al público no le gusta lo que estás haciendo, cambia tus políticas y alíñalas con lo que el público quiere. Por supuesto, la estrategia era convertir este rumor en algo creíble, y la forma en que se difundía la noticia creaba una falsa sensación de las intenciones de la Standard Oil. El éxito fue la recompensa. Tal vez no de la manera completa que se hubiera querido, pero marcó un mojón del que de ahí en más sería un avance de las operaciones de este tipo. En el plano militar, Lee consiguió que la población percibiera la necesidad de entrar en guerra durante la Primera Guerra Mundial. La campaña antialemana le permitió al gobierno de Woodrow Wilson conseguir su objetivo de que Estados Unidos participe en la guerra para conseguir beneficios económicos y geopolíticos. El segundo de los creadores de la propaganda moderna a los que nos referiremos es el intelectual Walter Lippmann, famoso por ser el inventor del término Guerra Fría y por expresar que los estadounidenses eran una manada que debía ser dirigida por una clase especializada cuyos intereses iban más allá de la localidad. Esa clase especializada son los tecnócratas, que deberían hacerse cargo de las administraciones más allá de las elecciones y los políticos de turno. Su trabajo fue tan exitoso que hoy en día esos especialistas son los burócratas que dirigen la economía, la educación, la salud o lo que se nos ocurra desde organismos internacionales y en puestos claves en las administraciones locales, logrando que nos parezca natural que así sea. Ese es su gran éxito. Estos notables expertos son educados en universidades que las empresas de multimillonarios han construido o sustentado. El modelo del neoliberalismo actual es un claro ejemplo de cómo se crea una tecnocracia universitaria que con criterios poco científicos creen en una serie de teorías económicas que la práctica ha demostrado que son equivocadas. Lippmann sostiene que el papel del periodismo en esta conformación es clave y lo considera como un trabajo de inteligencia que impone las políticas públicas a seguir por las masas. La realidad hoy cruelmente nos muestra lo acertado de sus planteos. Bueno, esto más o menos es una introducción al tema que queríamos tratar con ustedes. En primer lugar, como para romper la charla, me gustaría que me den su opinión sobre, ¿hay conciencia realmente en la clase política que esto funciona de esta manera? Yo creo que no hay mucha conciencia. Es decir, se está tomando conciencia lentamente, pero aquí en América Latina, a esta altura, yo creo que, salvo diversos sectores políticos, han tomado una conciencia clara de lo que significa esta psicología de masas del fascismo, como bien lo decía Jeffron en su momento, pero se tiene muy poca visión, solamente que estamos experimentando uno de los periodos más duros, porque nunca se ha tenido el manejo que se tiene hoy de la comunicación por parte de la inteligencia de una potencia que está en un periodo de expansión global. Me quedé pensando en lo que decía del tema del fascismo. Creo que, sí, es verdad, obviamente, el nazismo y el fascismo siempre se toma como ejemplo de la propaganda sobre las masas. Sí. Pero, sin embargo, esto viene desde antes y Estados Unidos creo que es el primero que arranca. Sí, y también, Gran Bretaña fue uno de los primeros que utilizó. Y Goebbels se inspiró mucho en el servicio secreto británico cuando hizo esa gran propaganda en Alemania. Pero nosotros debemos marcar en esta época prácticamente las oficinas del Pentágono estadounidense que están manejando el tema de la OTAN y todo esto, también están manejando el 95% de las noticias que circulan por el mundo. Y esto para nosotros, que somos una
una América Latina que fuimos considerada el patio trasero en su momento, no en su momento, hace poco también el secretario de Estado, John Kerry, dijo es el patio trasero y tenemos que volver a él. Entonces esto puede ser muy simpático, pero en realidad es una amenaza. Cuando dicen vamos a volver, es una amenaza. Y bueno, yo creo que hoy en día, y dejo esto para que Camilo pueda. Solamente digo que hoy en día la información es un arma de guerra. Nunca ha sido tan arma de guerra como en este momento. A ver, Camilo, su parecer. Comparto lo que dice Estela y como bien vos decías, creo que esta campaña muestra lo que es ese marketing electoral. Si uno ve las ofertas que había en la PASO, teníamos un candidato que era como Sergio Massa, que era un candidato nuevo, joven, que se mostraba como una renovación, que se tuvo que referenciar en dos actores con cierta gobernabilidad y que le den altura a las circunstancias, como Lavagna y De la Sota, de cara a la sociedad. Si nosotros veíamos a Macri, un empresario que a simple vista parece inescrupuloso y frío, se rodea de dos mujeres como Vidal y la Michetti. Yo creo que el desafío que tenemos nosotros, yo en eso soy crítico pero esperanzador. Tomando, como decía Estela, con el fascismo en Europa, me parece que hay que retomar lo que son las lecturas de Gramsci, porque ahí creo que tenemos una clave, e interpelar y hacer autocrítica de que ese medio, digamos, que utilizaron político de marketing, interpeló a la cotidianidad. ¿Qué es la cotidianidad? El bache, el asfalto, la basura. Y eso caló, digamos, de cara a nuestra sociedad y fue con una política electoral que es la de Cambiemos, con un marketing y una estética. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que en términos de los trazos gruesos, la gente tiene plena conciencia de lo que significó el antecedente del neoliberalismo en Argentina y la economía en trazos generales dudo que se la dejen a un mismo sistema político que vuelve a ser único, que vuelve a ser hegemónico y en eso hasta cae preso de su propio relato originario como tenían en la Ciudad de Buenos Aires el PRO. Y para poner un ejemplo de esto, nosotros vimos anteriormente en la década del 90, en lo que fue la crisis del tequila, un escenario internacional donde se cae abruptamente el mercado, se pasó del año 94 al año 95 de 10 puntos de desocupación a 18 puntos de desocupación. Nosotros hemos vivido en el 2008 la crisis del sistema financiero más importante a nivel global después de la década del 30 y no solo se mantuvo el desempleo, sino que se pasó del 2008 al 2000 hasta la actualidad del 9% al 7%, bajando la tasa de desempleo. Ahora, eso es una visión económica que es la del desarrollo, la del mercado interno y la de producción y trabajo, que hoy claramente son esas dos Argentinas que están en disputa. Ahora, a grandes rasgos, esto no es un fenómeno de la Argentina, esto se está viviendo en Brasil, en Venezuela, en otros países, y el modelo es muy parecido, el mismo tipo de candidatos, las mismas propuestas, podríamos decir lavadas, donde se busca buscarle el sentimiento por encima de la razón. Sin contenido, ¿no? Sin claro. Muestra la felicidad. Siempre todo muy lo que técnico, que está todo bien, los colores. ¿Cómo esto lo ve? ¿Qué similitud? ¿De dónde salen todas estas campañas? Bueno, o sea, ¿podemos rastrear un origen de esto? Están trazados, mira, tanto las campañas de este tipo, estas están en la parte también pensadas como las partes de entretenimiento. Nosotros hemos sido muy descuidados con el tema de los entretenimientos. Los entretenimientos fueron pensados como una desconcientización a nivel de la sociedad. Y fíjate cómo lograron imponer en la sociedad todo lo contrario de lo que estaba sucediendo en la realidad. Es decir, ni el desempleo. Cuando vos les preguntás, ¿se acuerdan del 2001, 2002, 2003? ¿Cómo pudimos pasar de ¿cómo era? Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, y en ese tiempo, ¿cómo pudimos pasar a este momento en que esta Argentina misma, que estaba hundida en el pozo más profundo en esos años, despachara dos
dos satélites igual ASAT, con lo que significa en tecnología, en todo. Yo creo que la oportunidad que tenemos es justamente no tanto en el sistema político, en lo que es la discusión con el Estado, sino como bien decía Granchi, en lo que es la sociedad civil. La sociedad civil. Que son las trincheras de la sociedad civil. ¿Cuáles son esas trincheras de la sociedad civil? El barrio, el colegio, la universidad. La gente va tomando un nivel de conciencia de lo que fueron estos 12 años de gobierno que hoy espontáneamente estamos viendo de qué manera se pone la defensa de lo conquistado hasta ahora e interpela de par a par a sus compañeros de fábrica, a sus compañeros de estudio y a sus Es una forma por ahí de ir toda esta movilización, ¿no? Esta diferencia de potencial de fuego que tiene cada uno, pero por otro lado creo que nos faltaría de alguna forma empezar a tener peso dentro del sistema de comunicación. Y en términos generales no me refiero solo a las noticias, sino a todo el aparataje cultural. Está totalmente en manos de gente. Nosotros vemos que se forma de opinión en un living de un programa a las 3 de la tarde, mucho más que en un programa político. Sí, sí. Y quizás también esta confusión de poner, de tomarse estos programas de entretenimiento, de chisme, se transforma la política. La gente necesita interpretar la política con el chisme para decírselo bien a la población. Algunos programas que han surgido hoy es el formato del chisme con lo bonito. Entonces, esto debilita la política, debilita el mensaje político que da cada uno. No permite que se expresen, porque también está trabajado está muy pensado a quién interrumpís, a quién dejas hablar, porque todo está pensado. Pero Marcel, nos tenemos que ir a un pequeñísimo corte y ya volvemos enseguida. ¿Okay? Volveremos. Así que vayamos a un pequeño corte, no se vayan, enseguida volvemos.